Hola, ¿qué tal, pichurrines, pichurrinas? ¿Cómo vais? Bueno, yo voy fatal, sobre todo cuando toca reseñar perfumes, que sé que no va a haber ni el tato. Pero bueno, cosas más raras se han visto en este universo. Igual luego lo coge y lo peta. No, no lo va a petar. Si llega a 300 visitas, me tengo que dar por satisfecho con un canto en los dientes. Esta es la introducción real de lo que pienso yo mismamente por mis propios mecanismos. Porque es que cuando yo diga, venga, ala, class, perfume nicho, la primera siento el pecho. Venga, ala, ras, burn to stand out. Es el nombre de los productores de esta nanatopía. Y toda la gente ahora, ¿qué estás hablando, Raz? Lo sé. No sé ni lo que estoy diciendo, pero es que se llama así el perfume, esto es tal cual, y es una fragancia con muchísimas peculiaridades dentro del universo de los eau de parfums, así que vamos con ello. Bueno, notas de salida: ron, canela, nuez moscada. Sí, sé que se me ve un poco la cabeza cortada, pero es que pasa que la silla de por sí sola, ella misma se va a ir bajando. Así que no preocuparos, que tarde o temprano igual me veis por aquí abajo con la... medio ahogándome en la pantalla. Bueno, sigo con las notas de corazón, que no... esta no da para más. No, ya sé que lo sabéis, no da para más. Pan, plátano y caramelo. Esto tiene tela, ¿eh? Esta fragancia tiene telita. Tonka, ciprión y orcanox. Ya me veo que me voy para abajo. Ya lo estoy notando, ya estoy notando que me voy para abajo. Claro, la edad empuja, la gravedad, todo tira para abajo. Bueno. ¿Dónde la tengo vaporizada? Aquí. Aquí. Telita marinera con lo que es esto. O sea, no os penséis que en principio vamos a tener un perfume así gourmand. ¡Oh, qué gustoso todo! ¡Qué caramelito por acá! ¡Qué platanito por allá! Y no. ¿Y qué trozo de chusco de pan que lleva? ¿Por qué no? Igual es un pan de semillas, que tiene más esa intención que otra, que ser un pan. Porque lleva pan. Dice que lleva pan. Bueno, veamos. El trayazo de ron que te mete al principio es canela en rama. O sea, si hay alguien que no le guste el ron, que se olvide, porque es que huele a ron añejo que tira para atrás. A mí me encanta, porque es un borrachuzo del ron. Bueno, hace mucho tiempo que no bebo, pero muchísimos años que no bebo. Solo en Navidad, o sea que realmente hace un año. De Navidad en Navidad, y te digo por qué me toca. No, en serio, alerta. Si hay alguien que no le guste unisex, tira más a lo masculino. Tira más a lo masculino. Muy masculino, por mucho que... es muy masculino. Bueno, quien no le guste el ron, que se olvide, porque encima ese ron... A ver, vamos a ver, voy a poner... Es que no quiero empezar a patinar. Vamos a poner las cosas en contexto. Es de las pocas fragancias que tú estás oliendo y sabes perfectamente distinguir poco a poco a qué huele. Hay algunas cosas que, efectivamente, como el pan, que dices, no huele a pan. Bueno, depende de qué tipo de pan, o la recreación olfativa, o la molécula que hayan empleado. Si se trata de algo que está... pues trabajado con semillas de sésamo, con cereales de donde sea, ¿me entendéis? Depende de ese tipo de pan. Yo veo más el rollo de el condimento que pueda llevar el pan con respecto a semillas, que no tanto en cuanto a un cacho de chusco, como decimos por aquí, por estos lares. Así que, ojito, cuidado, porque esto es muy mentiroso, pero está muy chulo porque te ayuda a comprender un poco más cómo se hacen las cosas o pueden hacerse las cosas. Allá donde muchas veces se puede juntar un totum revolutum con las notas empleadas, podemos encontrarnos casos como este, que lo voy a llamar nana, se acabó. Esta nana hace el trabajo de, señores, esto y esto, y tenemos estas moléculas. Artificiales, naturales, como sean, me da igual, pero tenemos esto y esto, y se sienten. Y eso, sobre todo para la gente que comienza, está muy chulo, muy guapo, porque no la vuelve una fragancia complicada tanto en cuanto a distinguir las notas, porque esta de aquí es una fragancia compleja en todos los sentidos. Me explico.
Es compleja en cuanto a la configuración y el contexto en el que se está moviendo, porque puede parecer que estamos hablando de un gourmand, cuando no tiene nada que ver con un gourmand, y luego nos podemos estar también llevando a engaño, porque es que no es gourmand, cuando decimos, ¡ay, mira, es unisex! No, esto huele a machote. Huele a machote. Luego, conforme va pasando el tiempo, se va endulzando un pelín más, se suaviza ese trayazo de ron, que es un castañazo muy potente, pero hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Esta es la típica fragancia que te la echas cuando te apetece. Y entiendo que es nocturna. Esto por una mañana... Yo no me puedo ir yo qué sé, a desenvolver mi vida cotidiana diaria. Ya no voy a decir trabajar. Pero mi vida cotidiana diaria no me la puedo estar desempeñando en función de estar oliendo literalmente a ron. Que no es que huela a borracho, porque esto se mezcla con muchas más cosas y luego va desapareciendo poquito a poco. Pero claro, a ti no te quita nadie que media hora o una hora estés con ese rollito de oler a ron, que además no es una percepción olfativa sencilla. Fácil de comprender y de llevar. Sobre todo de llevar. Tiene que encantarte con locura, llevarte a un éxtasis para decir, venga, hala. No es una fragancia para todos los días, es una fragancia más para ocasiones especiales. Por eso me gusta meterla dentro de un contexto de noche. Lleva mucho tiempo que no presentaba una fragancia de noche. Esto es nocturno. Bien, vale, sin perdernos tanto. Lo que es la estela y la proyección, tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente 45 minutos, no le doy más de ese estándar, pero sí que os digo que sobrepasa las 10 horas. Así que tranquilidad, no hace falta reaplicar, porque además, muchas veces y dependiendo del tipo de fragancia, está muy chulo reaplicar. Muy guapo, porque añades vida a esa fragancia, a ese perfume, y lo reactivas. Pero aquí no. Aquí lo chulo, lo que está todo guapo, es dejar que vaya evolucionando hasta que se apague por sí sola. Porque es donde vamos descubriendo los distintos matices que tiene Nana. Y es que es muy rica, ¿eh? Muy rica, pero tienes que pasar el trayazo de la primera media hora larga. Media horita larga. Pero hay que pasarlo. A partir de ahí, todo es como más confortable. Pero perfume nocturno. Muy nocturno. Muy nocturno, muy pellejudo. Para pegarte fiestas, pellejas. Ahí está. Y es que ron, canela, nuez moscada o viceversa. Me da exactamente igual. Se siente todo. La nuez moscada además está muy subida. Muy subidita de nuez moscada. Y el contrapunto te lo pega el canelazo. Porque el ron, cuando sale, sientes canela, pero canelazo. Pero no es un canelazo, que es lo bueno que tiene, que te pique en la nariz y que diga, oye, esta canela es una porquería, que pica muchísimo en nariz, está cargadísima de aldehídos. No, se siente esa canela en polvo. Muy guapo, es que está chulísimo, pero luego tienes ahí el revire que te da la nuececica moscada y que la vais a sentir, ¿eh? Y la vais a sentir, no tanto como si estuviese rallada, pero sí cuando abrís el tarro y están las nuececitas ahí, en todo lo suyo, dentro del tarrete, pues cuando abrís el tarro para sacar la nuez moscada y rallarla, cuando os da ya nada más que la impronta de esa nuez moscada sin rallar, ahí ya lo tenéis, no hace falta rallarlo. Ese es el tono, sin llegar a un extremo de rallar para que salga muchísimo el aroma de la nuez moscada, pero se siente, ¿eh? O sea, es como tenerla en el bote, abrir el bote para sacar la nuececita y rallarla para hacerte el guiso o lo que te vayas a hacer. Me da exactamente igual. Ese es el rollo que tiene. No es tanto el, hola, venga, triturado ahí, rallado de nuez moscada y que salga. No. Es más el abrir el bote y que te pega ahí el castañazo. Eso es. No es tanto en cuanto rayar y, ¡ay, que está aquí, que no se va, que no! Te pega un trayazo, la sientes muchísimo, pero es otra historia. Es harina de otro costal. Claro, es perfumería nicho. Está muy rica, ¿eh? Muy rica. Y después, pues vamos a entrar dentro del mundo del potasio, porque lleva plátano. Y se nota el plátano. Es
que es muy fuerte, es que se nota el platanaco, se nota mucho el potasio. ¿Cómo nos gusta el potasio? Bueno, pues sobre todo para que no nos peguen cojetas. Entonces, bueno, que nos den cojetas también. En fin, esto ya depende de cada uno. Según gustos y... me estoy liando. Vale, corramos un velo. Que quiero decir que el pan, ya lo he explicado antes, al principio, no me voy a meter más con el pan, ni muchísimo menos. Pero el plátano también se siente y se vuelve disfrutón. Y es lo que además hace que la fragancia vaya atenuándose poquito a poco con esas potencias del ron. Que mira tú por dónde también tengo que decir que el ron y el plátano casan muy bien. Es cierto, está muy bien hecho y la estructura está perfecta porque te va hilando la historia olfativa de Nana. Iba a decir de la fragancia, pero no, pero es Nana, que es como Nanatopía. Ahí está. Hala, toma, traductor. Tradúceme eso. Y el caramelo, que es un rollo de caramelo más tipo Werther's original. Aquí sí que puedo decir que es caramelo Werther's original y que no es tanto en cuanto un preparado de caramelo que pones el azúcar a calentar y te haces tu caramelo con el poquito de agua y toda esta mierda que cada cual tiene su rollo para hacerse los caramelos, ¿no? Pero que es más un Werther's, es más ese preparado de caramelo que se queda como enganchado en los dientes, chicloso, pues así, que parece que tiene un toque de tofe. Ese es el caramelo que nos encontramos en Nana. Y está muy chulo, pero que de verdad que no es una fragancia gourmand. No lo es. A pesar de que estamos viendo que lleva todo esto, con la iglesia hemos topado. Y luego para afinar, pues la tonka, el cipriol y el orcanox, dando fijación, dando también su punto verdoso, dando su toquecico semi-pseudo vainilla, que ya sabemos que la tonka no huele como la vainilla, pero por aquello de poneros a la gente que no conoce cómo huele el haba, pues deciros más o menos por dónde tira, ¿vale? Pero que no. Aunque esto lleva vainilla, aunque no esté declarado. De una manera o de otra, el plátano puede llevar vainilla, el caramelo puede llevar vainilla, todo puede llevar vainilla. O sea que es que además sale vainilla, ¿eh? Y huele muy rica, huele muy rica. Y no es la tonka, ¿eh? Es que lleva vainilla porque además es que se siente. Bueno, lo dicho, bodas, bautizos y comuniones, si hay alguna comunión por la noche, si hay algún bautizo por la noche, esto ya sería algo, pues una comunión satánica o un bautizo satánico, que son por la noche, siempre con luna llena, o la noche de Valpurgis, pues entonces, perfectamente, la gente que le gusta el cine de terror sabe que meto muchas veces coletillas de cosas que parecen que son muy cultas, que en realidad lo son. Bueno, que eso mismamente, que para las noches, todo lo que sea nocturno. Si tenéis una boda, evidentemente, como comienzan normal, en su ratio normal de horas por la tarde, pero claro, luego te vas a las cenas y todo el follón, te la echas tranquilamente y no pasa absolutamente nada. La desaconsejo por completo para los novios y las novias, no, pero para los invitados sí. ¿Por qué? Porque además tiene un punto que es repuntadito, tiene un punto salvaje. Esta Nana tiene salvajismo. Entonces hay que andarse con mucho cuidado con Nana porque te puede clavar un aguijón. Esa sería la frase. Te puede clavar el aguijoncito. Te hace así. Y te lo clava. Y te hace daño. Y te mueres envenenado. Te lo digo yo. Bodas, bautizos, comuniones, halagos. No vais a tener halagos si no es de algún borrachuzo del ron o a alguien que le, como dije en el directo de ayer, a alguien que le encante el plátano. Pero es que ya cuando te digan, uy, me encanta el plátano, ya sabes que no se está refiriendo ni tan siquiera al perfume, se está refiriendo a tu plátano, a tu potasio. Así que, ojo, cuidado, que como ya conté ayer, a mí me pasó en el supermercado cuando, esto es una historita en pequeño que meto en medio y ya termino el vídeo, cuando resulta que estoy pasando por caja, compro unos plátanos, dentro de todo lo que llevaba comprado, compro unos plátanos y había una señora delante mía, que estaba de buen ver, la verdad, estaba delante mía y se me quedan mirando. Porque primero vio los plátanos, pero a mí me estaba controlando y mirando y va y me dice, uy, qué rico que está el plátano. Pero me lo dice mirándome a mí, no me lo dice mirando al plátano. Claro, y la cajera descojona de la risa.
La cajera descojonada de la risa y yo... sí, está muy rico. Está muy rico el plátano. ¿Quieres plátano? Bueno, hoy en día... Bueno, tú imagínate el contexto de que si yo cojo y le digo a alguien me encantan las chiriboyas, o me encantan las almejas, mirándola, no me voy a mi casa, me voy al cuartel denunciado. Bueno, pues esta mujer fue atrevida y dijo, me gusta este crío, voy a decirle que me gusta su plátano. En fin, señores míos, señoras mías, halagos, no. Si no es por vuestro plátano, por aquello que se note que tenéis entre las piernas. Igual no se nota nada y luego hay sorpresa, es decir, sale algo ahí monstruoso, un plátano monstruoso, en fin, estoy divagando. Pero esto es lo divertido de todos los vídeos desde que no tengo botellas en la mano. Hay que joderse, es verdad. Bueno, ya está dicho todo, creo yo. La estela y la proyección, la duración está dicha, así que ni más historias con esta nanatopía de la firma que es tan larga y tan británica, que yo paso, marca registrada, por cierto, y que nos vemos en un próximo vídeo. Y ya sé, este vídeo no le ha gustado a nadie, sobre todo en el tramo final, que hablamos de plátanos, rindiéndole un homenaje a Nanatopía, pero había que hacerlo. Y ya sé, dislikes, insultos y pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos, que sé que os pone toperretes estar ahí con una tía llena de mierda, echando peste por todos lados. Bueno, es una niña, ¿no? Se supone, en la película es una niña. Que me da igual, que sea como fuere, señores míos, señoras mías, mis pichurrines. Darle al like, distribuir los vídeos, activar las campanas, mandar superchats no, super thanks, los vídeos son super thanks de 500 euros por cabeza. Que yo hago ese día, monto una verbena, pero una verbena pequeña, no grande, que si no, no da para más. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.